Alfredo Concurat. Alfredo, bienvenido, ¿cómo te va? Bienvenido, ¿qué tal? ¿Todo tranquilo? Bien, bien. ¿Todo bien? ¿Cómo va todo? Un poco de lluvia, pero bien el lunes, bien. Bien ahí, bien ahí. Bueno, Alfredo, querido, siempre la economía va cambiando. Cada 15 días que nos vemos aquí en el programa. Y traje dos o tres cositas para charlar, a menos de lo habitual que podamos charlar o no. Bien. Pero una de ellas, y lo hemos tocado aquí el tema en el piso, es la recuperación de la Argentina en la categoría como mercado emergente. Seguimos siendo de frontera hasta ahora, dentro de unos días que oficialmente Pasamos a ser emergente, y creo que a lo mejor vos me vas a decir, estamos lejos de ser desarrollados, que son las tres categorías, digamos, que tenemos, ¿no? Sí, estamos ahí entre una cosa y la otra. No hemos cumplido los requisitos para ser emergentes, pero nos dan el visto bueno los mercados internacionales, así que es algo positivo porque a partir de ahora podríamos tomar deuda con una tasa de interés, o sea, pagando un interés un poquito más barato que si fuéramos un país de frontera, digamos. A ver, para la gente que está del otro lado, ¿por qué? Nosotros lo contamos, lo tratamos de explicar, por supuesto, desde lo que uno puede ir informándose, pero la explicación más grande lo adelantamos, lo íbamos a tener con vos. ¿Quién primero es, no sé si está bien denominado ente, empresa, organización, que determina qué país incluye a de frontera, emergente o desarrollado? Y por otro lado también, la gente dice, o se puede plantear en sus casas, bueno, qué bueno, ¿no? Que Argentina ascienda a ser un mercado emergente, pero la realidad del día a día es otra. Me parece que esto es una determinación ya muy macroeconómica y no tanto del día a día de la gente. Contame un poco primero quién regula y qué países pueden integrar estas tres líneas. En realidad hay muchas empresas o compañías. Ah, perdón, y ahora integraban 8 empresas, creo que pasaban, digamos, a esto. Claro, son muchas las, digamos, empresas o asesoría, consultorías internacionales que califican riesgo. JP Morgan, Berkeley, bueno, en realidad son varias. Y ahí te catalogan de acuerdo a un sinnúmero de parámetros qué posibilidades hay de que vos como país puedas o no cubrir con tu deuda. Claro. Así que, bueno, parece que nos han visto un poco más solvente o con más voluntad de pago. No es menor, así que si significa que hay menos riesgos para invertir en Argentina, la tasa de interés es un poquito más barata. Eso debiera, si bien es macroeconómico, debiera decantar a lo largo de determinado periodo en una mejoría o en un alivio de tasas financieras dentro del país. No es inmediato, es lento, así que entiendo que por ahí las urgencias de la familia son otras, ¿no? Exactamente. De hecho, si no lo tengo aquí, pero hasta el 2009 me parece, éramos país emergente y pasamos a ser de frontera, y ahora volvemos a ser un país emergente. Sí, son Un estatus. un estatus. Antes se les decía A más, A menos, B más, B menos. Son distintas categorías, es como una nota, digamos. Claro. Una nota que te dan estos organismos internacionales que tienen determinado prestigio y que todos los agentes económicos del mundo están mirando muy atentamente para ver cómo nos califican a nosotros y a los demás países. Vos imagínate en grandes fondos comunes de inversiones internacionales que tienen que invertir acá, en Uganda, en Afganistán o en China. Bueno, la tasa de rentabilidad es distinta, el riesgo es distinto, entonces los capitales van fluyendo de un lado a otro. En definitiva, dependemos tanto de esos capitales que es importante que a nosotros nos califiquen de una forma más positiva, digamos. ¿Cómo está hoy por hoy? Luego pasaremos a hablar bien de Argentina, pero ¿cómo está hoy por hoy ahora, en este lunes, la economía a nivel internacional? Desde el último tiempo que nos vimos, ¿varió mucho? No, en 15 días no va a variar tanto.
Un breve repaso. La economía tuvo un bache muy importante al principio del siglo XXI, hasta que explotó el capitalismo con las Lehman Brothers allá en el 2008. Argentina en ese momento estaba bastante cerrado al mundo, por suerte. Entonces todos esos vientos ahuracanados que ocurrieron en el mundo nos tocó apenas un poco. A partir del 2009, 2010, el mundo empieza a girar, la política de los distintos países del eje central, como Europa, como Estados Unidos, cambia también su política internacional y finalmente nos encontramos con un Donald Trump que está cerrando sus propias fronteras y lo mismo han hecho la mayoría de los países, digamos, del primer mundo para proteger, digamos, su mano de obra interna, a diferencia de lo que hicimos nosotros. Bueno, hoy encontramos a una Argentina totalmente dependiente de los flujos financieros internacionales, cambia el humor, nos afecta mucho, así que es una buena noticia que hayamos mejorado de la nota, pero tengamos en cuenta que si no fluyen capitales, que tanto dependemos nosotros de ellos, no tenemos fuente de financiamiento, así que estamos más vulnerables que antes. Alfredo, hoy te traje no temas puntuales, pero sí cosas que uno escucha en el día a día, que le llegan a muchas personas y que muchas personas también lo pueden tomar a esto. Por ejemplo, hablamos de la viralidad de los videos de persona denominada economista, no sé si los conocerá o no, la verdad no lo sé, pero que se ponen en un rol muy tendencioso para mostrar o reflejar alguna realidad. Hay uno de ellos, no tengo el nombre, que mencionó que en la gestión de Néstor Kirchner fue una muy buena gestión, se recaudaron fondos y demás. Te hablo algo muy abruptamente, ¿no? Que en los dos mandatos de Cristina se gastó, por así decirlo, esas reservas que había creado el presidente y que inevitablemente iba a suceder esto que está pasando ahora. Y que por otro lado, en el caso que siguiera el modelo de Cristina Kirchner, indudablemente íbamos a ser un país camino a Venezuela. Yo te traslado lo que este video que vi que tiene millones y millones de reproducciones, compartidos, comentarios y demás, y pensando justamente el fin de semana que venías voy acá, digo, le voy a preguntar a Alfredo todas estas cosas que uno puede encontrarse. A ver, personas como yo, a lo mejor lo analizamos un poquito, tengo la posibilidad de charlando en un estudio de televisión, con alguien que sabe y que entiende, entonces por ahí después puedo sacar mi conclusión. Pero ¿qué pasa con las personas que escuchan esto y que a lo mejor ya empiezan a formarse una opinión y le creen y lo toman y toman la palabra? ¿Qué pasa cuando encontramos con personas que hacen un análisis muy de redes sociales, sabemos, pero que en fin le llega a la gente esto? Bueno, lo primero que diría es a esta gente que, por favor, entiendo que no tienen conocimientos técnicos, pero que lean un poco más, que amplíen un poco el espectro de la información que les llega. Lo que hay que analizar, hiciste un análisis bastante amplio de bastantes periodos. El primer periodo de Néstor Kirchner, donde gobernó él, el mundo favoreció muchísimo a Argentina y a los países emergentes por una gran demanda de los commodities, los precios estaban por las nubes. La soja, recordemos, estaba arriba de $700, eso fue muy favorable para el flujo de capitales, para el ingreso de dinero genuino al país por exportaciones. Después de esta crisis internacional del 2008 que acabo de mencionar antes, esos flujos empezaron a disminuir. ¿Por qué? Porque los países empezaron a cerrar, empezó a bajar un poco los precios de los commodities y encontramos a un gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con menos viento de cola, por así decirlo. Llegamos al 2011, 2012 con mayor restricción externa por ese lado y Argentina buscó financiamiento externo porque no era suficiente, digamos, la demanda interna de dólares que venían de afuera. De hecho, si ustedes recuerdan, el por entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, permitió, por así decirlo, al Fondo Monetario Internacional a venir a auditar las famosas estadísticas del INDEC que tan cuestionadas estaban entonces.
Justo aparecieron los fondos buitre y Argentina no logró financiamiento externo hasta que finalmente Mauricio Macri, cuando gana las elecciones, arregla y a partir de ahí Argentina puede volver a endeudarse como lo ha hecho en esta última etapa. Es decir, es cierto que Argentina tenía dificultades, la inflación estaba arriba de 2 dígitos hacía bastantes años. Es cierto que en el último periodo de Cristina Fernández de Kirchner, el país se encontraba con esa famosa restricción externa y había dificultades. Pero bueno, era un país en marcha, con una tasa de desempleo muy baja, con una industria incipiente. Bueno, el cambio de modelo fue abrupto. Así que yo disiento totalmente con que Argentina iba camino a Venezuela. Había dificultades que había que sortear o había que hacer mejor las cosas, pero no, para nada comparto esa opinión. Y ahora, ¿era inevitable este proceso que estamos viviendo? No quiero entrar en nombres con Mauricio, Cristina, pero como venía la historia, ¿era inevitable que tengamos esto y como se dio el contexto internacional? Vamos a aclarar algo para que lo entienda el que está del otro lado. El modelo anterior era un modelo de demanda, basado en la productividad interna, por eso nos cerrábamos al mundo un poco, para que traccionara la industria nacional. Con poder adquisitivo por parte de los trabajadores, esa demanda hacía un camino de sinergia, ¿sí? Una rueda de sinergia, porque con más dinero el trabajador consumía más, que las empresas tenían que producir más, y ese era un camino virtuoso, o lo intentó serlo. El modelo actual cambia rotundamente esa política y nos vamos a una política de oferta. El país debe crecer, supuestamente, bajo la idea de este nuevo gobierno, debe crecer por una mayor producción de lo que sabemos hacer al resto del mundo. ¿Qué sabemos hacer? Hoy soja y poco más, ¿no? Entonces Argentina se ha convertido nuevamente en un país agroexportador, en detrimento, por supuesto, de la industria. Y si la industria cae, tenemos la consecuencia de la pérdida de empleo, que es lo que está ocurriendo ahora. Y si pierde el empleo el trabajador, pierde el poder adquisitivo, entonces hay todo el camino virtuoso recorrido anteriormente va en sentido contrario, por eso vemos el problema que tienen las pymes o los comercios que no tienen a quién venderles, si no hay poder adquisitivo. Entonces digamos, un paradigma que está sufriendo Argentina desde hace ya décadas de qué modelo seguir. Entonces, acá lo que nunca se discute es el modelo, se discuten las personas o qué políticas llevan adelante, pero hay que entender bien el modelo que no está consensuado a nivel político, ¿no? Te voy a mencionar algo que también quiero que nos des tu punto de vista, porque volvemos de nuevo a un poco a la línea que estamos manejando hoy. En tiempos de esta manera, con los que vivimos, muchas voces son las que escuchamos. Una economista, a lo mejor lo leíste, Alfredo, esto salió en La Nación, un economista visitó Buenos Aires, Deirdre McCloskey, dice que Argentina debe volver a la convertibilidad. Ella a su vez también destaca que, bueno, ve muchas caras de funcionarios argentinos, que es profesora, ahí estamos viendo la persona a la cual estoy haciendo referencia. Ella dice que debemos de volver a la convertibilidad, que nosotros, los argentinos, hemos tratado de todo en materia económica, pero nunca intentamos las cosas correctas, es lo que dijo esta persona. ¿Qué opinión tenés al respecto? Primero, por lo que dice, que debemos volver a la convertibilidad, y por otro lado, que los argentinos han tratado de todo en materia económica, pero nunca intentaron las cosas correctas. Bueno, primero que no conozco a este economista, ni sé qué origen tiene, ni... Estadounidense, le invitó al diario La Nación. Sí. Y por otro lado, creo que bueno, la convertibilidad para los más pequeños era una política monetaria que llevó adelante con éxito el gobierno de Menem para frenar la hiperinflación allá por el 91. El modelo de convertibilidad hace que ates tu moneda a un bien. En siglos anteriores había sido al oro, llamada patrón oro, y ya a finales del siglo XX
el gobierno de Menem ató a la moneda el tipo de cambio al dólar como un valor de referencia. Lo que haces con una convertibilidad es anular automáticamente tu política monetaria. O sea, ya no podés decidir el valor o el precio de tu moneda. Eso es un efecto buscado cuando se quiere dar una cierta visibilidad o previsibilidad al valor de la moneda a lo largo del tiempo. Es muy positivo cuando querés frenar, digamos, expectativas sobre la corrida de la moneda. Se usa, y lo usan todos los países del mundo, cuando hay procesos inflacionarios largos o hiperinflación. Pero está claro, todo en economía tiene su pro y su contra. Entonces, hacer una convertibilidad te puede frenar la inflación. Ahora bien, perdés la capacidad de política y perdés la posibilidad de hacer una herramienta importante de la economía argentina. Así que tenés menos grado de libertad, por decirlo. Alfredo, por último, quiero saber también si están así. Viste que hoy te traje dichos, cosas que encontramos a diario, pero que está bueno que sean un poquito más profundizadas, ¿no? Espero que se entienda del otro lado. No, siempre lo llevas a una línea común, porque claramente nosotros no tenemos los conceptos de los economistas, y lo bajás a un diálogo popular y por eso está bueno que nos encontremos. Por último, Infobae mencionó un título: Argentina multiplica por 15 la inflación de los países de la región. El salto de precio de 2019 amplía la brecha con los países vecinos, con excepción de Venezuela, en plena crisis. La inflación del continente promedia 3,4 anual, lo que Argentina registró solo en el mes de abril. ¿Qué tan descierto es esto? ¿Qué tanto no es así? ¿Y qué tanto también a nivel latinoamericano? No, es verdad. El último dato del INDEC de la inflación en abril fue el 3,4%. El gobierno salió a tirar ese número con bombos y platillos como algo positivo, porque lo comparaba con un número mucho peor de marzo y de febrero. Pero la verdad es que depende cómo hacemos las comparaciones. Son odiosas, pero en el primer cuatrimestre de 2019, como bien dijiste vos, Argentina suma más del 15% de inflación. Si vemos el primer cuatrimestre del año 2018, o sea, un año atrás, Argentina no llegaba al 9%, no llegaba a 9,2 creo. Y lo mismo en el 2017. Es decir, hay un claro deterioro de este indicador en el último año. Pasa que, bueno, el gobierno aprovecha de hacer una medición intermensual. Es decir, mide abril con marzo. Pero si medimos abril 2019 con un año atrás, abril 2018, este dato también es terriblemente negativo. Claro. Sí, es positivo mes a mes y anualmente. Claro, decimos siempre, ¿no? Las estadísticas son como la bikini. Lo que muestran no es lo importante, sino lo que tapan es lo importante. Y bueno, es ahí, así, es ahí donde está el chiste, ¿no? Pero depende de quién lo dice y qué es lo que quiere decir en ese dato. Alfredo, cortito. Recién charlábamos con Lucho, mi compañero, y él me trasladaba a mí, adelantando que íbamos a hablar con vos todos estos temas, que ya hay quienes dicen, y todo esto lo tomamos con pinza, y claramente no son voces oficiales, o tal vez sí algunas, pero que en el caso de que, claramente un vaticinio muy raro, pero te lo tengo que contar, quiero que lo hablemos, que en el caso que puede haber una posibilidad, coqueteando con esto de las elecciones a nivel nacional, Fernández tengan la posibilidad de gobierno, el dólar podría dispararse de unos 75 pesos. Y aquí te consulto, amén de esto, como vamos a decir, Leo, es una locura me parece, amén de esto, quiero preguntarte también si todas estas cuestiones que el fin de semana salieron a la luz, con que Alberto Fernández, con Cristina de Vice, todo esto, ¿puede mover un poco el dólar? Bueno, hoy los matutinos anunciaban que, bueno, un poco más, los matutinos más extremistas, un poco más que una catástrofe. El dólar hoy apenas aumentó 36 centavos de lo que va del día.
El Merval por ahora está quieto, apenas ha tenido una mínima baja del 0,14%. Lo estaba mirando justo antes de participar de la columna. No, para mí nada. Es más, creo que si había alguien que pudiera espantar inversiones según todos los medios de comunicación masivos era Cristina, y bueno, Cristina va de vice. Así que, como decía el chiste, seguirán lloviendo las inversiones, saquen la palangana al patio, ¿no? Digamos, no hay motivos para nada de esto. Alfredo, me gusta cuando nos tirás todos estos chistes de economistas. Yo ya me siento un economista más. Voy a agradecerte la visita. Queríamos charlar y quizás las próximas veces que nos veamos vamos a tener mucho de esto. ¿Y por qué? Porque es lo que la gente percibe a diario, son los títulos que a veces uno ve a diario, y a veces me he encontrado charlando con vos hoy que hay muchos títulos que van encaminados a una realidad y hay otros que no tanto por lo que estamos charlando aquí. Por eso es bueno que lo dialoguemos y que lo hablemos. Por ahora sigue todo normal y la semana comienza normal. Sí, seguramente va a haber como dije hace 15 días, una tranquilidad en el tipo de cambio, o una pequeña suba, una pequeña baja, pero nada abrupto porque, digamos, están garantizados los dólares para que el tipo de cambio se mantenga más o menos estable. Garantizados los dólares por el Fondo Monetario Internacional y por un aumento de liquidación de cosecha, que ya estamos en época. Y cortito. Puede variar mucho si Macri va como vicepresidente o se baja y va Vidal. No, eso ya es demasiado, Qué vaticillo, ¿no? Qué demasiado tirar. Yo creo que, bueno, es importante que haya salido, perdón que me extienda, Alberto Fernández a decirle al Fondo Monetario Internacional y a los acreedores argentinos que ellos son pragmáticos y que van a pagar la deuda, que no hay riesgo de enojo de no pago. De hecho, no debería haber ese lado porque mismo Kirchner pagó toda la deuda. O sea, no creo que es más de pago con un nuevo gobierno que con el gobierno actual, ¿no? Alfredo, muchas gracias por tu visita. En 15 días nos volveremos a reencontrar, volveremos a charlar y tendré también más temas de como esta índole. Está bueno. Para que hablemos. Está bueno que nos baje un poquito a la realidad de lo que escuchamos y leemos a diario. Muchas gracias. A ustedes.